Eso en cuanto a como que una alerta. No debe eso obstar a la configuración de un delito, por lo que en realidad se sabe que cada víctima tiene su forma de procesar esto, y bueno, y generalmente también pasa que no se da eso de que vulgarmente uno puede pensar, o de una óptica perspectiva machista puede pensar, no hubo resistencia, no forcejeó. Sí, en algunas sentencias se decía, no hay señales de, ¿cómo es? Cuando el forense, no hay señales de resistencia, así de, lesiones defensivas no hay, no hubo, porque, bueno, entonces, es todo lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo esto en realidad, si uno se pone a pensar, no es más que una regla de experiencia contraria al prejuicio que se hacía valer antes como regla de experiencia. Y lo que tiene la regla de experiencia en general, lo que hacen es ir siempre en el pretil entre la experiencia realmente y los prejuicios. Entonces, acá, bueno, si no se puede en una sentencia decir no hubo resistencia, por lo tanto no hay prueba y todo indica que fue consentida la relación, porque estaría siendo, digamos, dándose de patadas con esto, ¿no? Esto está diciendo, no, eso no se puede, no se puede razonar así, no es que, digamos, lo que está en definitiva está enseñando que la experiencia y la sana crítica deberían no considerar estas supuestas aceptaciones o indicios de la conducta de la víctima como falta de prueba. Digamos, al contrario, como que sí deben valer como indicadores de abuso la diferencia de edad, de condición económica, dádivas, bueno, sí, la de allá ya es una prueba, ¿no? Casi los regalos, y otra forma de compensación son indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños, adolescentes. Bueno, esto ya incluso está, hay un tipo penal con respecto a esto, así que no requiere mayores comentarios. Después habla de aplicando las reglas de sana crítica, bueno, y entonces en la consideración o perspectiva de la ley no es acorde a la sana crítica utilizar argumentos técnicos, o más bien acá, perdón, en esta última parte, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios de la víctima. ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿qué es esto? ¿Una regla de valoración o una regla de exclusión de prueba? Y esto tiene que ver, y si se tendrá que, nosotros tenemos una sentencia en el tribunal, nos fue muy mal con la Corte, bueno, fue muy mal con la Corte, no, con la Corte no fue bien, pero una sentencia de tribunal que integro, no recuerdo si no la redacté yo, la sentencia incluso, no considera aprobada un caso de abuso, no me acuerdo qué tipo penal era, en función de que no se había realizado una pericia de esas que se hacen siempre, ¿no? Y la sentencia de la Corte, la discordia, mejor dicho, de la doctora Minbiel, nos dio un palo de aquellos. Está muy bien, la vamos a traer, pero la vamos a circular y la vamos a analizar, porque están las dos posiciones, está el panorama que estamos hablando. Entonces, uno se puede plantear que este caso era anterior a la ley, pero bueno. Primero, ¿no? Es decir, utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios puede ser considerado una pericia, por ejemplo, y poner una pericia, argumentos técnicos. Muchas veces, y acá hay una cuestión interesante con las pericias, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a sobrevalorar la certeza o el conocimiento que dan las pericias, en general, las buenas incluso, digo, todas las pericias. Bueno, si agregamos a que los peritos que a veces intervienen no tienen demasiada experiencia o idoneidad, bueno, ni que hablar. Pero más allá de eso, el conocimiento, la incidencia de la prueba pericial está siendo cuestionada, y en este tema ni que hablar, que está siendo muy cuestionada, pero ya en nuestro país había tenido un fuerte embate de parte, me acuerdo, Ofelia Greci, en una revista de Derecho Penal, o anuario de Derecho Penal, sí, revista de Derecho Penal, contra la psicologización de la prueba judicial. Los jueces nos hemos acostumbrado en general a delegar en los peritos psicólogos o psiquiatras la prueba del abuso. ¿Y eso por qué? En el fondo, que se ha planteado hace muy poco con un caso muy
digamos, impactante de una niña que filmó un abuso de otra, de una amiga, en fin, porque nadie le creía, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos acostumbramos a exigir las pericias y demás? Porque no nos quedamos tranquilos con la declaración de la víctima, sea mayor o sea menor, pero sobre todo si es menor, porque las pericias de validación generalmente son de menores, de mayores no se suele hacer pericias de validación, es decir, pericias para ver si tiene algún color, como que se dice, lo que declaró la víctima. Y entonces nos sentimos de alguna manera respaldados o tranquilos si hay una pericia que en realidad es una entrevista que se hace con un psicólogo, psiquiatra y que da algunos elementos y bueno, yo qué sé. A veces no dicen nada. Hemos tenido últimamente en el tribunal casos insólitos de pericias contradictorias del ITF, de distintos, obviamente distintos profesionales. Y en una me acuerdo que era una mujer, además una psicóloga, creo que decía, la versión de la víctima o de la niña o de la adolescente es totalmente inverosímil, se pronunciaba como juez, es totalmente inverosímil, es contradictorio con lo que dijo en tal foja, y yo qué sé, digo, bueno, ese tipo de pericias obviamente que no sirven en absoluto, pero más allá de eso es, ¿qué pasa ahora entonces con los procesos en los cuales sí se aplica la ley, no cabe duda, posteriores a la entrada en vigencia de la ley? ¿Qué pasa si la Fiscalía pide una pericia de estas? Pide o practica una pericia en su investigación, en fin, como elemento de información, etcétera. Eso creo como que está todavía sin desarrollar mucho, ¿no? Es decir, porque en definitiva a lo que conduce esta frase, que no se puede utilizar los argumentos técnicos para disminuir la calidad de los testimonios, por lo menos tendría que limitar, en el caso de disponerse una pericia, a un aspecto que no sea ¿no? O sea, a ver si tiene alguna vicio de seriedad, perdón, o falta de ella a través de una entrevista o una intervención de un profesional, psicólogo o psiquiatra. ¿Sí? Perdón. Hola. Sí. No sé, yo estoy acá en Carmelo, pero creo que alguien quiso hablar antes que yo. Sí, bueno, hablo. Dale, Galito. Vivi. Dale, Vivi. Dale. Yo creo, me parece que las pericias psicológicas, además por un tema de credibilidad, también se pedían, al menos en algún punto, para determinar si habían indicadores o no que acompañaran el relato, es como decía el doctor Reyes, buscar algo más, a ver si surgía algo más. Con respecto a la credibilidad, creo que eso es una cuestión netamente del juez y que podemos nosotros darnos cuenta, como hacemos con cualquier víctima declarando, si en realidad ese testimonio es o no creíble, a través de una valoración integral de la prueba, si es coherente, si yo qué sé, si existen otros indicios que vayan en el mismo sentido. Me parece que en eso no me quita tanto el sueño que no pensar a esto como una regla de exclusión de prueba y no tanto como de valoración. Y por otro lado, con el tema de los indicadores, yo al principio pensaba que el psicólogo era el más apropiado de repente para determinar si habían o no indicadores, pero creo que también quizás el juez podría hacerlo a través de esa valoración integral. Yo que sé, también son indicadores, la angustia, creo que de repente no es algo que necesariamente se tenga que realizar con un psicólogo, me parece que habría que pensarlo nuevamente, pero sí es difícil despegarse de la idea de la pericia psicológica en estos casos porque es algo que ya veníamos haciendo con mucho tiempo, incluso en las reglas y sobre todo del código del 80, entonces es como que ver ahora era la disposición típica en urgencia era pericia psicológica y eventualmente la declaración de la víctima ante la sede si tenía la edad más o menos razonable como para hacerlo. Entonces ahora cambiar la mentalidad es un poco también, como decía Diego, una forma de verlo con otra perspectiva. Gracias. ¿Ahora sí puedo? Sí, bueno, adelante.
Yo creo que el doctor Cavalli lo había planteado, y que estaba Reyes también y Graciela, cuando lo había dicho, que cuando una persona va a contarnos que le robaron, nosotros no lo sometemos a una pericia psicológica para ver si es verosímil o no es verosímil, claro, si le robaron o no le robaron. Y le estamos pidiendo justamente a las personas que más debemos proteger, que más vulnerables están, y que es justamente los prejuicios y los estigmas que debemos pasar de alto, y que ¿por qué no le vamos a creer? Porque ¿a quién se le ocurre, más allá de que puedan existir eventualidades de personas que mienten, pero creo que estamos todos preparados para en ese caso justamente quizá reforzar, pero el problema es que las pericias se pedían por la credibilidad, y eso es lo triste, porque solamente en los delitos sexuales precisamos credibilidad, y bueno, estoy ahí con que sí hay que cambiar la cabeza radicalmente si queremos vencer los estereotipos. Gracias. Sí, una cosa que decía Galeto era, por un lado, la pericia de credibilidad, y por otro lado, la pericia de indicadores de abuso sexual, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, los propios psicólogos plantean el tema de las pericias en busca de indicadores de abuso sexual, pero son dos cosas totalmente diferentes. La de credibilidad realmente no tiene sentido, no corresponde, porque está realizando el trabajo que tiene que hacer el órgano judicial. Eso es claro. Sí, incluso con la de indicadores, yo me acuerdo que en un estudio que citamos en algunas sentencias, es absolutamente incierto, en el sentido de que no está comprobado empíricamente que por la niña o el niño abusado sexualmente va a disminuir su rendimiento escolar, se va a orinar. Es decir, no hay una cosa que se pueda decir como, falta, no se orinó, le va a barrar en la escuela, o sea, no fue abusado. No existe eso. Es decir, como que está desmentido por estadísticamente. Por lo tanto, digo, es como que una especie de estampita que uno compra. Digo, bueno, tengo el informe, pero en realidad los indicadores tampoco son demasiado científicos. Es decir, la cientificidad de la prueba pericial está puesta en jaque hace tiempo, desde Tarufo, hasta que Tarufo plantea incluso la duda sobre la prueba dactiloscópica. Es una prueba estadística, no es una prueba científica. Bueno, con relación a esto, que es absolutamente un tembladeral, con relación a la certeza de poder dar un informe psicológico o psiquiátrico, la pregunta está planteada por dos lados, desde nosotros, ¿no? Es decir, ¿es admisible la declaración de alguien, de un perito, o la realización de una... ¿Qué valor tiene? ¿Se puede admitir o se tiene que excluir? Es decir, Viviana Galeto ya no le quitaba el sueño, a mí sí me lo quita, porque digo, yo con esa, si no tengo definido si esa prueba es ilícita o no, es decir, me parece que es un punto en el cual hay que tomar conciencia de la importancia. Es decir, una cosa es que, bueno, no vamos a hacer más, o no me interesa, y otra cosa es cuando la tenemos, ¿no? Si la tenemos, ahora no la disponemos nosotros, se supone, la dispone o la solicita el fiscal, le hacemos lugar, es decir, como prueba anticipada, como que sea, o en realidad en función de todo esto, de la ley, decimos, no, esa prueba en realidad no se puede, es una directiva de exclusión o de valoración. Primera, digo, para mí es un tema interesante para... Bueno, sí. A ver, Marcos, si se admite o no se admite. El micrófono por ahí. El tema me parece que es el siguiente: pasamos pasamos de la prueba o de la pericia hecha por la psicóloga, que en realidad era una entrevista a la niña o al niño abusado, que después de ella extraía si habían indicadores o no de abuso sexual, y era la reina de la prueba, porque además lo que vinimos a los cursos de UNICEF, someter a la revictimización de un niño, de una niña, un adolescente ante un juez, si le ponemos además fiscal, defensa, era horrible. Y bueno, y casi todos los atentados violentos del pudor, sobre todo, que son los más complicados de lograr prueba, eran los que históricamente con el Código de 1980 basábamos la condena, ¿no? Ahora se está hablando de peritos que entrevisten
y peritos que pericien, que ahí sí viene lo que decía Bettina de la credibilidad, ¿no? Pero estamos hablando de dos tipos, o sea que el perito que hace la entrevista no tiene que ser el mismo que hace la pericia luego. Y el código del CPP, además de establecerlo, como dijo recién Alberto, como prueba anticipada, también establece el sistema de la cámara Gesell. Y lo que se hablaba en el módulo de familia era que ante la negativa de los peritos del ITF de hacer entrevistas, la Corte como que llamó a los receptores para aquellos que querían. Digo, por ejemplo, en mi juzgado tengo una receptora que hizo el curso, pero después de hacer el curso me dijo, doctor, yo no me encuentro preparada para hacer un tipo de... Entonces, esto es una cuestión muy difícil, la revictimización, el derecho de defensa, los derechos del niño, que se plantean sobre todo en estos delitos, ¿no? Sí, en cuanto a lo que decía, varias cosas hay para hablar. Agradezco que Bettina haya mencionado el ejemplo ese que es muy gráfico en cuanto a qué le pedimos a alguien a una víctima de un hurto y qué le pedimos a una víctima de un abuso sexual. En cuanto al tema de la exclusión probatoria o no, con el asunto de las pericias de credibilidad. Yo creo que tendríamos elementos como para poder excluirlo antes de la audiencia de juicio, o sea, en la de control de acusación. Si sabemos, o sea, porque lo vamos a tener que saber, porque lo vamos a tener que preguntar en la audiencia, es sobre qué va a declarar el perito X, además de ver si tiene pericia, o sea, si tiene determinadas credenciales que lo hagan hábil, idóneo para declarar sobre los puntos que se lo propone. Y si efectivamente lo único que se plantea es que va a declarar sobre la credibilidad del testimonio, perfectamente creo que esa prueba no debería ingresar al juicio porque genera prejuicio en el juez de juicio. Además de generar prejuicio, lo está sustituyendo, porque la función del juez de juicio en un proceso oral debería ser evaluar la credibilidad de todos los testimonios que pasan por allí. Por lo tanto, hay dos reglas que están ahí en el Power, que ahora las vemos con más detalle, que son canadienses, pero que de alguna manera podemos entender que surgen ahí del artículo 46 y de principios generales, básicamente, que tienen que ver con que el Poder Judicial está llamado a decidir determinadas cosas y nuestro rol es justamente evaluar la credibilidad y hacer pesar las pruebas a los efectos de la valoración. Lo que decía Marcos, bueno, sí es un problema práctico cómo se trabaja con, van a ser casos de prueba anticipada, porque es lo que prevé la ley, además, y las condiciones de los juzgados muchas veces hacen que se complique. Además, lo que se prevé es que tiene que estar filmada la declaración en el caso de víctimas de violencia de género, y también es lo recomendable para víctimas de delitos sexuales, por lo tanto a veces puede ser también un elemento más de distorsión o de victimización para la persona que tiene que declarar. Y es cierto que los funcionarios no se sienten preparados porque no nos lo dicen a diario. Bien, ¿alguien quería decir algo más? ¿No? Bien. Tengo cámaras, yo ya tuve una audiencia de juicio y las cámaras de estimación no funcionaban. El testigo no lo escuchaba, el testigo que yo no lo escuchaba a nosotros. Claro, sí. No lo escuchaba. Lo que sucede es que... Está apagado. Lo que sucede es que se inhabilitó la cámara para que no vieran a los que estaban declarando con nosotros, con el juez. Entonces el testigo puede venir, pero no puede reconocer así al indagado, porque se pidió específicamente que se cortara la viabilidad, o sea, no puede verlo. Un comentario me pareció interesante lo de Bettina en cuanto a
el cliché, ¿no?, que a los testigos o a las víctimas de otros delitos no se le hace una pericia psicológica. Esto digamos, la crítica del testimonio de golpe, ¿no? Es decir, que sabemos los jueces y los testigos, en cualquier caso, ¿no? No estamos hablando, dejemos de lado el tema de género, en cualquier delito, ¿no? Es decir, y permanentemente resolvemos en función de la regla o la presunción de la salud mental del testigo, de la honestidad del testigo, y son arbitrariedades totales. Es decir, y es uno de los elementos que siempre estuvo sobre la mesa con la prueba testimonial, que, llevado a sus últimas consecuencias, debería determinar que los jueces dispusieran pericias psicológicas de todos los testigos, denunciantes y víctimas, y etcétera. Y en algunos casos se ha dado, en algunos casos de delitos patrimoniales, se ha llegado a eso, ¿no?, a disponer una pericia de validación. Ahora, acá claramente hay una directiva en una ley que tiene que una toma de partido muy clara, en el sentido de que llevado a sus últimos extremos, y me gustaría que después nos enteráramos, nos pone en la situación de decidir si se admite o no se admite. Es una cosa muy concreta. ¿Admitimos o no admitimos una prueba de este tipo? Control de acusación, como decía Diego. Los fiscales creo que no se lo están planteando, no sé, me parece, pero capaz que sí. No sé tampoco cómo se resuelve, en definitiva, con todas esas dificultades que puede tener el Poder Judicial para la alternativa, ¿no? Es decir, que claramente no es de validación, sino de entrevista. Ahora, en los expedientes en general, incluso anteriores al código, a la ley, perdón, y al código nuevo también, uno estaba viendo, y siempre se discutía, y había, me acuerdo, posiciones absolutamente contradictorias en la jurisprudencia sobre cómo se debía recabar la declaración de la víctima infantil. Y entonces, cuando no declaraba ante un juez, hay sentencias no muy lejanas que se cuestionaba el juez, se lo rezongaba, porque no declaró, no recibió la declaración, principio de inmediación, y yo qué sé, bueno, obviamente que desfasada totalmente de esto. Y en otros casos, no, es decir, la declaración digamos, la versión de la víctima aparece en el testimonio de la maestra, de la persona, digamos, el familiar, etcétera, y se admite. Con eso no hay necesidad de pericias de validación, ni de, como es, indicadores de abuso, en fin, yo qué sé. Como que es un tema que lo tenemos acá, es decir, lo estamos planteando, pues es una cuestión que en cualquier momento nos vamos a enfrentar a ella, en primera o en segunda instancia. En el caso nuestro, no hay una posición, no tenemos todavía en el tribunal, pero estamos pensándolo como un problema que es bastante para el lado de que la directiva no admitan esto, porque si en definitiva no vale nada, o no dice, como dice Diego, es decir, después ya queda el preconcepto, la idea, eso queda ahí. Es decir, si se admite el testimonio experto o la pericia de validación, ya queda, digamos, de alguna manera contaminado la cuestión, sobre todo si esa validación o esa testimonio experto es contrario a la credibilidad, amén de lo que significa, lo que siempre se sostiene, la revictimización y todo eso. Sí, en cuanto a la credibilidad, se supone que en un proceso acusatorio las partes deberían de extremar cuidados en cuanto a hacer creíbles a los testigos frente al juez de juicio. O sea que la declaración de un testigo tendría que ser muy diferente a lo que hacíamos antes en los turnos penales, que básicamente le preguntábamos por las generales de la ley y los datos identificatorios, y después cuénteme a ver qué pasó. Tendría que tener otro grado de trabajo para que la información sea de calidad y el juez efectivamente pueda evaluar si ese testimonio es creíble o no. En cuanto al tema de si estamos frente a prueba tasada o reglas, prueba tasada o no, como que sería la primera pregunta en cuanto al artículo 46. Montano, en el anexo... ¿Hola? Hola. Sí, adelante. Hola. Tenemos acá una inquietud, los que estamos en Maldonado, respecto de si con esta redacción no será válido utilizar argumentos de exclusión, es decir, como planteaba Diego recién, es decir, ya no admitirlo,
en el control de acusación, o está dirigido al juez, que es, en definitiva, cuando va a valorar si admitimos esa pericia de credibilidad, si esta redacción no está dirigida a él, que en realidad es el que va a valorar si esa pericia está disminuyendo, no lo podrá usar como argumento, pero quizás es para fortalecer. Así que bueno, queríamos hacerles el planteo. Sí, yo no creo que haya en el código o en las leyes normas que sean o para el juez de juicio o para el juez de garantías, más allá de las que tienen que ver con lo competencial, lo que les están llamados a decidir. Pero la calidad del juicio es un deber tanto del juez de juicio como del juez de garantías. O sea, que llegue una cuestión de calidad a juicio oral es una corresponsabilidad en ese sentido. Y me parece que perfectamente si se objeta por tema de relevancia e incluso de impertinencia, vamos a decir, porque no sería una cuestión de ilegalidad, sino que sería una cuestión de impertinencia de la prueba, yo creo que no habría problemas a los efectos de que el juicio realmente se desarrolle en base a lo que interesa, porque si ya sabemos de antemano que eso no va a ser valorado por el juez de juicio, no tiene sentido que esté viendo prueba que no va a poder valorar. En ese sentido, como un enfoque más adversarial, pero entiendo que es discutible y opinable. Bien. Pero lo puede plantear la defensa, ¿no? También. La defensa, o al revés, incluso quizás la defensa sea la que quiera destruir la declaración de la víctima, la versión de la víctima con una prueba de validación. Y ahí me pregunto, ¿qué pasa si esto sucede en un proceso anterior a la ley? Porque los posteriores a la ley, digamos, tenemos esta cuestión bastante más o menos clara que no sería admisible, o en fin, le buscamos la vuelta para no valorarla. Es decir, yo creo que es una definición que hay que tomar. No tengo muy claro, pero digamos, es una definición que debe tomarse en un sentido o en otro, si se admite o es un tema de valoración. Pero en el caso de los anteriores a la ley, ¿qué es esto? ¿Qué sería la prueba de validación que pide la defensa? ¿Qué sería? Sí, ahí hay que verlo muy bien en cuanto a la aplicación de la ley procesal. Quería eso, digo, claro. ¿Qué es? Es un medio de defensa, Sí, es decir, sí. la defensa, y es un medio de defensa que la ley que entró en vigencia posteriormente de alguna manera restringe, en el mejor de los casos. Sí, habría que ver si efectivamente esto sale de la interpretación literal de la ley. Creo que ya antes podríamos decir que las pericias de credibilidad no tienen valor. No creo que sea lo que o sea, como consecuencia de la ley específicamente esta hipótesis, vamos a decir. No, les quería contar, no es un caso mío ahora, pero de el micrófono. caso anterior del 80, donde la defensa donde la defensa el diputado pidió una entrevista tanto al diputado como a la víctima por señor. Claro, y va lo mismo, o sea, En el mismo sentido, claro, lógico. No quedamos solo con la duda del psicólogo, ¿eh? Sí, va lo mismo también a la credibilidad, a ver si está mintiendo o no. Eso es parte de la decisión judicial, o sea, yo no tengo dudas. Lo que decís, a ver si te entendí, es que en realidad en el sistema anterior, o con proceso en trámite, se podía rechazar perfectamente. Es una prueba que tendría la misma capitis de minucio que con la ley. Pero digo, el tema del no funcionaba así, estaba... Sí, digamos, pero el inquisitivo es como decía Binder en una jornada. El juez era una boa que se iba llenando de información y en determinado momento escupía la sentencia. O sea, no había control de calidad de estas cosas. Ahora debería haberlo, ¿no? Bien. En la admisión de la prueba, la BOA la BOA. Pero la BOA tenía un criterio muy amplio de ingresos, sí. Diego. Hay una intervención acá y después le damos a Carmelo. Hola, en este tipo de delitos, ¿no?, de violencia basada en género, para el criterio de valoración de la prueba, o sea, el principio indubio pro víctima o indubio pro mujer siempre va a prevalecer sobre el principio indubio pro reo, ¿no? ¿Qué pasa? Y no sé, pregunto. Estabas acá, ¿no?
Lo que nosotros estamos planteando es que, en definitiva, las pautas de valoración vienen a redefinir la sana crítica o actualizar la sana crítica en clave de género, tomando la perspectiva de género como un dato de la realidad. Es decir, lo que antes se valoraba y llevaba, digamos, al individuo peorreo en el sentido de que no tengo prueba porque no tengo la foto de la violación, en realidad es porque no había una aplicación correcta de la sana crítica. Entonces, ajustando la sana crítica, en realidad los casos donde puede estar en conflicto un principio con el otro, de inocencia con la protección a la mujer, la consideración especial de la ley, etcétera, creo que se acota mucho, por lo menos. No sé, digo, no quiero decir que no haya dificultades, pero se disminuyen, el espacio ese se acorta. Betina, en Carmelo. No, yo quería decir que me presentaron un control de acusación de un delito, me presentaron una acusación, recién le di traslado, todavía no señalé la audiencia de control de acusación, pero la ley es un delito sexual, hay 2 niñas, pero hay una adolescente de 13 años, en ningún momento está presentada como prueba la declaración de la víctima, sí hay un montón de papeles, pericias que ya desglosaré. Y informalmente se me ocurrió preguntarle, porque estamos en un momento en que todos nos hablamos, ¿no? Le digo a la fiscal, ¿y usted no va a presentar el testimonio de la víctima? Así, un comentario. Y me dijo, yo no voy a exponer a una niña, a una adolescente, ni a una niña, yo no la voy a exponer ante un tribunal. O sea, con el viejo resabio del inquisitivo, sí, claro. Y ahora en el acusatorio, y yo no sé cómo manejarlo, digo, yo no sé qué decir, cómo hago en la audiencia de control de acusación, si la defensa no dice nada, porque entonces si en el control de acusación yo tengo que preparar el juicio para no mandarle cualquier cosa al juez de juicio, ¿no? Como decía Binder, ojo con los testigos que le manda, bueno, usted preparar bien, tomarme intervenir mucho, que dure lo que tenga que durar, pero que si va a juicio sea algo que vaya como debe ir, ¿no? ¿Cómo hago ahí? Y capaz que no es para esta instancia la pregunta, pero a mí me está pasando eso y me cuesta resolverlo. Capaz que para la mesa penal, y bueno, lo dejo para la mesa penal. Gracias. No, gracias, Betina. Es una pregunta complicada porque vos en la audiencia de control de acusación lo que vas a tener que definir es si ese caso merece ser llevado a juicio y si hay una alta probabilidad de condena para que no pase una absolución de un culpable o una condena de un inocente. O sea, como que ese es el estándar al momento de elevar un caso a juicio, evitar absoluciones de inocentes y evitar absoluciones de culpables y evitar condenas de inocentes. Entonces, a partir de ahí, esa acusación tiene un problema ya, evidentemente, que se puede arreglar, entiendo, porque lo que importa es lo que se diga en la audiencia de control de acusación y no lo que se escriba, más allá de que es una garantía para la defensa la acusación escrita, lo que va a salir al juicio va a ser lo que pasa en la audiencia de control de acusación. Más allá de que no es para que vayas a decirle al fiscal arreglarlo, pero más allá de eso se ve que el fiscal está convencido de que no quiere hacer eso y que se debió hacer como prueba anticipada, eso además. De todas formas, si efectivamente lo que vas a tener para mandar a juicio es eso, bueno, hay que meditarlo muy bien y valorarlo muy bien, y en el caso extremo, excepcionalísimo, que fue lo que planteó Leonel en los últimos talleres en AMU, bueno, si ves que el sistema se va a generar baja legitimidad del sistema penal, el sistema penal va a quedar deslegitimado por llevar eso a juicio cuando sabés que va a quedar absuelto y sabés que es culpable o tenés muchas sospechas, como excepción del sistema, o sea, no digo que debamos acudir a eso, pero perfectamente, y teniendo en cuenta lo que la defensa plantee también, se puede pedir al fiscal que siga investigando, básicamente, y que rearme su acusación posteriormente, con todos los problemas que lleva eso. Lo tiro simplemente para como darte una respuesta rápida, y en la mesa penal estaría bueno trabajarlo un poco más. Bien, en cuanto al tema yo estaba planteando lo de si es prueba tasada, si no es prueba tasada, ¿de qué estamos hablando? Montano, en este librito, en el anexo al Código de Langón, dice, para este delito, que está hablando del delito de abuso sexual,
rige el criterio de valoración de la prueba previsto en el 46 de la Ley 19.580. La cita y después dice, cito, son estos supuestos de indicios de violencia elevados a la categoría de prueba tasada. Más allá de que después vamos a ver que Montano dice muchas cosas en este librillo y que muchas son cuestionables, acá hay un problema en cuanto a que él considera que estamos hablando de prueba tasada. Y yo creo que legalmente no es la interpretación más adecuada. El propio artículo 46 dice que estamos hablando sin perjuicio de la aplicación de los criterios de la zona crítica, entre paréntesis creo que pone 140 del Código del Proceso General del Proceso. Bien, o sea que el artículo ya no se encuadra en crítica. O sea que, ¿para qué hablar de prueba tasada? Además, en penal, prueba tasada parece ser pecado y realmente debería serlo, ¿no? Porque la idea de un proceso penal no es que haya nada prevalorado, vamos a decir, sino que la valoración sea producto del trabajo en juicio. Por lo tanto, creo que esa opinión no es de lo más adecuada o certera de acuerdo al texto legal y tampoco de acuerdo a un proceso de corte acusatorio. Bien, en cuanto a, hay una cosa interesante que establece la ley, es que en todos los casos se respetará el derecho y el interés de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, que es cosa diferente a declarar, ¿no? Una cosa es declarar, dar el testimonio, como prueba anticipada, con las reglas que prevé el Código, y otra cosa es dar su opinión, me parece que es importante que lo diga. Básicamente yo entiendo que la redacción del 46 lo que nos da son reglas de evidencia dentro de la sana crítica, ¿no? Básicamente al estilo de las reglas de evidencia norteamericanas o las reglas de evidencia de Puerto Rico, por ejemplo. Básicamente algunas de ellas, como el tema de que el silencio, la falta de resistencia, la historia sexual previa o posterior de la víctima no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta, tienen su fuente en algunas reglas federales de evidencia, como la regla 412 de Estados Unidos, que tienen que ver entonces con que no se investigue la historia sexual de la víctima. Bien, o sea que perfectamente tienen una redacción muy similar a las reglas de evidencia y podemos entenderlas en ese sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que son reglas sobre cómo tenemos que valorar y trabajar la prueba. En este sentido, entonces, hay una autora feminista que es Catherine McKinnon, que específicamente habla del tema de las reglas de evidencia. Creo que hay una cita de ella por ahí en las... Ah, ahí está. ¿No es esa? No, es otra. Bien, pero hay una... La leo de acá. Que dice, ¿sabían que la teoría del inconsciente fue pergeñada para explicar por qué las mujeres inventábamos experiencias de abuso sexual infantil? Porque Freud en última instancia no creía que eso pudiera haber ocurrido. O sea, la matriz machista, ¿no?, en cuanto a los delitos sexuales es muy patente. Y cuando ella analiza las reglas de evidencia, refiere justamente a esa regla de evidencia que tiene que ver como la ley escudo contra la violación, que impide que se investigue la historia sexual de una supuesta víctima de violación. En el Convenio de Estambul, el artículo 42 refiere al tema probatorio y dice que en procesos penales no se considere a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto, entre comillas lo pone, honor, como justificación de dichos actos. Ello abarca en especial las alegaciones según las cuales la víctima habría transgredido las normas o costumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales relativas a un comportamiento adecuado. Y en el artículo 54 dice, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y el comportamiento de la víctima no sean admitidas, salvo que sea pertinente y necesario. ¿Bien? O sea que es un tema de admisibilidad. El testimonio de la promiscuidad de la víctima, por ejemplo, se ofrecen por la defensa de testimonio de la promiscuidad, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y la frase final que leíste, salvo que o no sé. Salvo que sea pertinente y necesario. O sea, deja como que la puertita, pero no, incluso muchas veces yo cuando hago el interrogatorio, hice muy poco prueba anticipada de menores de edad víctimas. Antes de empezar con el interrogatorio, hacemos como una audiencia para que se hagan las objeciones a las preguntas de la contraria. Y generalmente es la que más sale esa pregunta y por suerte se objeta y yo la dejo afuera. Pero justamente si estuvo embarazada antes,
si abortó, si perdió algún embarazo, si tenía relaciones sexuales seguidas, o sea, cosas que son irrelevantes a los efectos de evaluar si pasó o no el hecho de abuso que se quiere juzgar. En cuanto al tema de la valoración probatoria, para recomendarles una sentencia mexicana, que es la sentencia de la Suprema Corte de México de 1 de marzo de 2017, que es un caso de una trabajadora de violencia sexual en el ámbito laboral, donde se analizan entonces cuáles son los elementos de valoración que se tienen que tener en cuenta al momento de analizar la prueba con perspectiva de género. Y la sentencia, en algunas de las cosas que dice, creo que está por ahí, ¿no? Ahí está, es esa sentencia que está disponible en ese sitio web, que tiene sentencias a favor y en contra del desarrollo de los derechos de las mujeres, y básicamente esa sentencia nosotros la llamamos como creer a las mujeres, está allí llamada así, y dice: en casos de violencia sexual contra la mujer, la declaración de la víctima del delito requiere un tratamiento distinto, pues debe realizarse con perspectiva de género, ello a la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la Convención Interamericana, que es la Convención de Belén do Pará. Permiso. ¿Están de acuerdo con esto? En casos de violencia sexual contra la mujer, la declaración de la víctima del delito requiere un tratamiento distinto, pues debe realizarse con perspectiva de género. ¿Está refiriendo a la producción de la declaración o a la valoración de la declaración? Vamos a suponer que fuera a la valoración de la declaración. ¿Requiere un tratamiento distinto? Pues debe realizarse con perspectiva de género. ¿Distinto de qué? Capaz que faltaría aclarar. ¿Distinto de qué? Pero, sí, yo me hago la pregunta, no sé si... con lo que decíamos antes, ¿no? Si en definitiva lo que hace la ley esta en cuestión de valoración de la prueba y sana crítica es simplemente ubicar las cosas donde tienen que estar, dónde está la sana crítica, en realidad no se trata de valorar distinto, me parece, digo, capaz que es una cuestión muy exquisita o menor, pero digo, como que lo que hay que el tratamiento que corresponde es el tratamiento que corresponde en este caso de acuerdo con la sana crítica, que es cómo funciona la violencia de género, digo, con perspectiva de género, o sea, la perspectiva de género es sana crítica, sí, pero no mi preocupación, mi impresión, porque creo que ese flanco para la crítica después es que como decía acá Núñez, el problema es que se puede interpretar como que esto este estándar o esta valoración de la prueba de la ley es una valoración de la prueba de menor calidad y que se puede, digamos, condenar con poca cosa o menos cosa, porque debe tenerse más, o prevalece una ponderación media como trucha, digamos, muy grosera, la consideración de que la víctima merece protección, etcétera. Bueno, pero y el imputado sería condenado en definitiva, sacrificado por un tratamiento distinto. Es decir, la clave para mí es tratamiento distinto, y tratamiento distinto en realidad de lo que se venía en todo caso viendo antes, no distinto respecto de otras situaciones, porque en realidad el estándar debería ser que haya prueba acorde con ese tipo de situaciones de violencia de género. No tiene que ver con lo que ya decía el artículo 46, que dice que se debe tener en cuenta que los hechos de violencia constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. Tiene un poco que ver también con eso de creerle a la víctima, porque y está establecido que se debe tener en cuenta en la propia ley. Sí, en el caso que está hablando de ellos. En esa sentencia la sala de la Corte dice: los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. No se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. Esto a veces no se toma en cuenta y justamente a veces
se ningunea a la víctima... ¿Por qué no denunció antes, no? Claro, ¿Cuánto exacto. tiempo dejó pasar? Bien. Bien, esto en cuanto... ahí está, esa diapositiva tiene que ver con el testimonio de la víctima. Una cosa que quería, antes de seguir, es el tema de que la ley de género, al momento de plantear el testimonio, cómo recibir la declaración de la víctima de violencia de género, plantea, es más adelante, pero para que lo tengamos en cuenta después, remite al artículo 163 del Código General del Proceso. ¿Bien? ¿Está más adelante? ¿Está por ahí? Bien. Y hay que tener en cuenta que el artículo 163 refiere a los testigos intimidados, los viejos testigos protegidos, que es un tipo especial de testigo que no es lo mismo que una víctima de violencia basada en género. Y hay que tener en cuenta el 163.3, que dice lo siguiente: la declaración de los testigos protegidos, vamos a decir, intimidados, será valorada por el juez con criterio especialmente riguroso, considerando para su credibilidad el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que determinaron su protección. Básicamente, esta regla, de alguna manera, en el Código Viejo se utilizaba diciendo que el testigo protegido, cuando había alguna investigación con testigo protegido, no se tomaba tan en cuenta ese testimonio, se valoraba con un estándar mucho más alto, ¿no? Entonces, esta disposición no compatibiliza, no es para nada compatible con el tratamiento que se le debe dar al testimonio de una víctima de violencia basada en género. Por lo tanto, creo que perfectamente, si bien hay una remisión al 163, a ese numeral, que es el 163.3, perfectamente quedaría inaplicable por lo que dice el propio artículo 46 y la propia perspectiva de género, vamos a decir, que recoge la ley. Bien, en cuanto a las pericias de credibilidad, creo que es un tema que ya tratamos, son y 20 ya tratamos nos queda tratar un poco, pero bien, ya tratamos con amplitud. Solamente referir, bueno, que hay trabajos, por ejemplo, Mauricio Duche es bastante crítico de las pericias de credibilidad, que es un procesalista chileno, y en cuanto a dos reglas que estaban mencionadas en la diapositiva, que una se llama la regla en contra de la ayuda de los juramentos, que es del sistema canadiense, según la cual se prohíbe la admisión a juicio, o sea que es un momento antes, ni siquiera es un momento de valoración, sino que controla la admisibilidad, de todo tipo de evidencia que se intenta utilizar con el solo propósito de probar la veracidad de un testigo. Una situación similar ocurre en Estados Unidos, que se vio reforzada por la interpretación más tradicional de la regla sobre la cuestión decisoria, según la cual no se admite como evidencia a juicio aquella que pueda invadir en el ámbito propio de decisión del juzgador. O sea, como esos dos criterios, que si bien no son derecho positivo, vamos a decir, pero son reglas de evidencia que nos permiten interpretar qué hacemos cuando quieren introducir en juicio la declaración de un perito sobre la credibilidad, cuando sí tenemos un texto legal que nos ayuda a ver estas cosas. Quiero decir que no son derecho positivo esas reglas, pero se pueden inferir de la ley. No están dichas así. Ahí está, eso. Y con la prueba anticipada, digamos, queríamos comentarlo con ustedes algunas inquietudes. En la forma como está regulada el artículo que establece en la ley 19.580, la solicitud de la víctima o del Ministerio Público habilita la prueba anticipada, impone, está claro que la habilita, impone, decir, pues dice el juez dispondrá, decir, eso capaz que no les alcanza, impone o se puede rechazar la prueba anticipada por alguna circunstancia. Y ahí teníamos una diferencia con la regulación en el CGP, en el nuevo CPP de la prueba anticipada. Es decir, concretamente, si la víctima es víctima de un caso de violencia de género y ella o el Ministerio Público pide es decir, ¿qué cosa debería pedir como prueba anticipada? Porque tampoco el artículo es claro en si alcanza Ponelo en pantalla si podés el artículo. Si alcanza a la declaración o a cualquier prueba que pida.
El artículo tiene una redacción bastante problemática. Es el 76, ¿no? Sí, se ve. Dice, a solicitud de la víctima o del Ministerio Público, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de prueba anticipada, remite al nuevo código, el 19.293, sin necesidad de otra fundamentación, o sea que exonera de argumentar los requisitos de la prueba anticipada, debiéndose tener especialmente en cuenta las resultancias de los procesos de protección, etcétera. Y ponemos acá, ¿Qué es problemática? el artículo 164. Primero, es decir, el juez no podría rechazar ninguna prueba solicitada como anticipada por la víctima en un caso de estos, o por el Ministerio Público. Incluso, o sea, no distingue. El primero, digo. Claro. ¿Podría rechazar? No distingue qué tipo de prueba. O es preceptivo, es decir, le impone al juez el diligenciamiento anticipado en este caso, en este tipo de cuestiones. Esa es una primera interrogante. La otra es qué tipo de prueba, toda, cualquiera. En el caso, a nosotros, juzgado adolescente, han solicitado los fiscales prueba anticipada, pero muchas veces piden la prueba previa a la formalización, porque si no, después no dejan sin efecto la solicitud de formalización porque la prueba no les resultó favorable. Claro, ahí hay un problema que es que el juzgado no es para investigar, en el juzgado no se investiga. Entonces, yo en ese caso, por ejemplo, a mí no me lo han planteado. Sé que lo han planteado con otros colegas, todo eso. A mí en concreto, porque digo, ahora tenemos un nuevo fiscal, yo le voy a pedir los fundamentos, porque no puedo rechazar. Pero si es violencia de género, parecería que no le puedes pedir nada. Dice sin necesidad de otra fundamentación. Sin perjuicio de eso, remite a las reglas, pero lo dice específicamente, por más que remite entre paréntesis a las reglas donde te pide fundamentación, que son las del código, pero después te dice sin fundamentación. Eso es un problema que los fiscales investiguen con prueba anticipada, porque realmente no es la función. No es la función de la prueba anticipada. O sea, además hay un problema que tiene que ver con, ¿se puede hacer prueba anticipada antes de la formalización? O sea, a mí me parece problemático y creo que en el extranjero no sé si hay algo, habría que ver, pero he hablado con gente del extranjero y me dicen no se debería. Hay un tema de lógica que tiene que ver con, yo si voy a producir prueba en un proceso acusatorio, se supone que yo tengo una teoría del caso que quiero hacer representar en mi prueba, o sea que quiero que mi prueba hable como mi teoría del caso, y a su vez la otra parte tendrá la suya para que la prueba hable en ese sentido. Y yo sin teoría del caso no puedo ir a hacer hablar un testigo, porque voy a pescar, básicamente. Entonces, si no estoy comunicado en cuanto a los hechos de la imputación, si no se formularon cargos, o sea, ¿de qué me voy a defender? ¿De la muerte de Kennedy? Básicamente, no tiene sentido porque no tengo plataforma sobre la que defenderme. Entonces, la prueba anticipada antes de la formalización es problemática. ¿Y qué tanto precisa la Fiscalía esa prueba para formalizar? Si perfectamente ellos tienen todos los medios para hacerlo en privado, vamos a decir, con los controles, y después sí hacer la prueba anticipada cuando ya saben que hay una estrategia de juicio. O sea, sin estrategia de juicio la prueba anticipada es pérdida de gasto y de tiempo, de recursos. Bien, eso es un análisis del tema en general, de la prueba anticipada, cómo está funcionando, como en definitiva, como... Me fui del tema. Bueno. Concretamente con esta situación, no creo, me parece que se pueda rechazar en función de esto de que el juzgado no está para investigar, porque eso en definitiva son opciones más bien de políticas y de estándares y de buenas prácticas. Acá claramente hay una norma que parece ser clara de que no se puede exigir fundamentación porque la ley, para la ley le alcanza. Vale para cualquier, si estamos de acuerdo, si piden prueba anticipada en este caso, hay que hacerla. ¿Sería eso? Capaz la lectura fría parecía que... No, capaz que alguien tiene otra... quiere fundar. Además, sin necesidad de otra fundamentación, o sea, el hecho de que lo solicite la víctima a la Fiscalía es un fundamento, sería eso. O que la ley, hay una política del legislador que en ese caso ya está, no parecía fundamental. Y por último, si esto alcanza se está refiriendo a la declaración de la víctima
o a cualquier prueba que solicite, cualquier medio de prueba. Parecería que es a cualquier medio. Hola. Una acotación chiquita. Hola. Sí, para mí, donde dice debiéndose tener especialmente en cuenta las resultancias de los procesos de protección y los informes de la red de servicio, me parece que es así, que no la podemos rechazar, pero bueno, hay todo un contexto, no es tampoco una imposición de la prueba anticipada. No sé, es lo que yo siento, capaz que estoy re errada. No, está bueno, era la idea justamente, lo dice la ley, eso también, y parece que está bueno tenerlo en cuenta y salir un poco del brete ese que parecería la interpretación literal, la primera interpretación literal por lo menos. Alguien más, son 8:30 casi. Bueno, Beatriz, sí. 2:13. Es que la declaración en sí, no hay dudas. No, la declaración de la víctima de violencia de género no hay dudas que se hace como anticipada. El tema es que acá entra todo. Bueno, y será por eso, pregunto yo, que yo de penal no sé nada, será por eso que los fiscales nos piden testimonios y de la prueba que nosotros recabamos para después presentarla, nos piden todo. No creo que sea por eso. Y eso no colida con la prohibición del juez, no, porque somos jueces de medidas cautelares. No colida con el artículo del Código de Proceso Penal con la prohibición del juez de diligenciar prueba o de buscar la prueba en el materia penal, no porque la busca el fiscal. Porque la busca el fiscal, sí, es decir, no la busca, la pide. Sí. La pide. Marcos, algo más, estamos terminando. Claro, sí. Para los menores no hay problema. Hola. Siempre se hace como prueba anticipada. Sí, adelante. Hola. Sí, desde Maldonado de vuelta. Sí, hola. Sí, desde Maldonado de vuelta. Sí, Maldonado. Sí, buenas noches, Fabio Asir de Paz Departamental de San Carlos. No, nosotros acá estábamos discutiendo que podría haber otra lectura de este artículo, porque en el mismo luce primero una remisión a los artículos 2, 13 y siguientes. Luego dice sin necesidad, ¿cómo es que dice? Sin necesidad de otra fundamentación. Entonces, no tendría lógica la existencia de una remisión normativa y luego exigir sin necesidad de otra fundamentación, si no es mediante la exigencia de la fundamentación en general. De la fundamentación primaria. De lo contrario, la norma hubiera estado completa si dijera sin necesidad de fundamentación, sin más. O sea que tendría que tener por lo menos la fundamentación general del CPP. ¿Eso es lo que entendí? Bueno, sí, es un buen punto. Sí. O sea, en realidad nosotros, o sea, hay una primera lectura literal y está bueno que estén surgiendo otras lecturas, justamente porque nos dejan en un brete que es complicadísimo ese artículo. Es como que le tenemos que decir que sí a todo lo que pida la víctima y a cualquier capricho de la víctima y la fiscalía. Y la defensa no juega ningún rol ahí. El contradictorio. ¿Esto no se planteó en algún módulo anterior, esta situación? No. A mí se me planteó personalmente, yo no vi ese lugar. Acá para que se escuche del interior, una colega dice que ya no hizo lugar porque entendió que lo que estaba diciendo el doctor Asir. ¿Puede ser? Bien. Bueno, son 8:30 pasadas ya. Gracias por el lunes. La parte penal, de lo procesal dentro de todo lo que teníamos planteado. Si tienen alguna duda o quieren hablar algo en especial el lunes, lo vemos. Buen fin de semana.